Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 2 de diciembre de 2016. Con los saludos para Ana Lunares Rivero. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Lunares, sí, lunares blancos sobre camisa negra, ¿no? Exacto. Bueno. Juan Celular Grompone. Buenos días. Está tratando de dominar el aparato que... Pero yo sé de dónde es la llamada, porque hay todo un conflicto, porque hay un interesantísimo reportaje, las 40 que le hicieron a Juan, donde demuestra palmariamente que el futuro está marcado por las costillas con lomo construidas en 3D. Ajá. En 3D, Sintéticas y en 3D, que llega a 3D. plancha. Entonces desestabilizó un poco el Congreso de la Asociación Rural, porque termina con las vacas. No, el de la carne, que es el Congreso número 70 y pico. 72. 72, sí. Yo fui al 71, por eso me acuerdo. Seguro, yo en el 71 Sí, no pude, se van. pero... No, es un congreso importantísimo, no es para chiste. Y están viendo. Y vienen del mundo entero, y 72 años de congreso no es una broma desde el punto de vista de conocimiento y academia. Y un churrasco Congreso de muy plástico, ¿qué te importante. parece? ¿Va a ser jugoso, Juan? ¿Sigo con los saludos? Sí, porque yo todavía no serví a nadie. Mauricio, Distracciones Rosenkopf. Buen día. Jefe. Y por último, Gonzalo Melena Pérez del Castillo. Presente. ¿Todos listos? ¿Te gustó lo de Melena? Sí, me encantó. Vino recargado hoy, Emiliano. Qué impresionante. Matrix. Hoy está Matrix. Ustedes armaron acá un hecatombe cuando se hicieron presentes. Entonces, y además, claro, como está tan fresco este ambiente, da para de eso, ¿no? Bueno. Es la barra brava de los viernes. La barra brava. Vamos al primer tema de nuestra agenda de hoy. Precisamente aquí, donde conmemoramos nuestras victorias, te decimos, junto a nuestro abnegado, combativo y heroico pueblo, hasta la victoria, siempre. Escuchábamos al presidente de Cuba, Raúl Castro, dirigiéndose a cientos de miles de personas que este martes colmaron la Plaza de la Revolución en La Habana para rendir tributo a su hermano Fidel, que falleció hace una semana a los 90 años. A esta ceremonia asistieron más de una veintena de dirigentes de América Latina y África, mientras Europa y Estados Unidos enviaron delegaciones de bajo perfil, con la excepción del primer ministro griego Alexis Tsipras. Luego, al día siguiente, las cenizas de Fidel Castro comenzaron un recorrido de 1000 kilómetros que culminará mañana en Santiago de Cuba, desandando el camino que hizo Fidel en 1959 junto a sus guerrilleros revolucionarios en la llamada Caravana de la Libertad, tras derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista. ¿Cómo han vivido esta semana con esta noticia ahí arriba de las discusiones de los uruguayos y de buena parte del mundo? ¿Cómo han vivido, por ejemplo, las honras fúnebres que continúan aún en el día de hoy? ¿Quién empieza? ¿Juan? Sí, pero yo no me voy a referir a eso, me voy a referir a otra cosa. Yo más bien me interesaron los comentarios que hacía la gente sobre los distintos comentarios de distintas fuentes nacionales e internacionales. Y reafirmó la idea que me he formado a lo largo del tiempo, que es que hay dos izquierdas. Una izquierda que podemos llamar emocional y una izquierda que podemos llamar racional. Y Fidel Castro era el líder indiscutido de la izquierda emocional, es decir, la adhesión a la Revolución Cubana es esencialmente emocional y no racional. Porque desde el punto de vista racional, como escribí en la columna esa que hice para estar en el sitio web, deja mucho que desear, ¿no? Es decir, desde el punto de vista racional, Fidel Castro llevó a la isla a monocultivo de azúcar, lo cual es la negación de todo desarrollo y de toda teoría socialista, ¿verdad? Y bueno, la izquierda racional se basa en la razón más que en la emoción. Y bueno, yo me siento perteneciente a la izquierda racional y reconozco que voy perdiendo la guerra como en la guerra, ¿no? Es decir, que la izquierda emocional ha ganado todo el espacio, parece como que no hubiera lugar para eso. Y cuando la razón pierde, creo que todos perdemos.
La historia lo absorberá. Ese es el título de la columna que Juan Grompone escribió especialmente para enperspectiva.net y que está publicada desde el lunes pasado, con la recomendación del caso, así como la columna que escribió Gonzalo Pérez del Castillo. Gonzalo. Así es. Sí, yo retomando lo que dice Juan, yo no sé si lo emocional no llega a lo religioso, Juan. Sí, bueno, es una emoción. Porque el funeral que le están haciendo a Fidel Castro es para un rey, para un faraón. Es decir, están recorriendo con sus cenizas 13 provincias de las 15 que tiene Cuba para que la gente le haga sus honores. Yo creo que es un poco exagerado, francamente. Y recuerdo que cuando murió Franco, también los españoles se volcaron todos a la calle a despedir al caudillo por la gracia de Dios. Hay un elemento que sí, como digo, está bien, emocional, pues yo les digo, esto es casi una cuestión religiosa. Y entonces me llamó la atención, yo como tengo ese defecto de que me engancho con estas cosas y me quedo mirando horas, yo me escuché todos los discursos de la Plaza de la Revolución. Y hay discursos como puede ser el de Correa, el de Maduro, el de Morales, que tú decís, bueno, y después de esto, ¿a dónde van a ir? Porque si nosotros somos los herederos, porque Fidel nos dijo que nosotros éramos sus herederos y que cuando él muriera, nosotros tenemos que llevar adelante la revolución y vamos a llevar adelante la revolución. Entonces, ¿de qué revolución me estás hablando? ¿No? Es decir, que volvés a tu país y ¿qué decís? Bueno, se podrán imaginar que desde la historia, que él presupuso que lo iba a absolver y que Juan dice que lo va a absorber, y hay una diferencia muy sustanciosa de apenas una letra. Desde la historia sobre Fidel, en estos días todos hemos escuchado, absolutamente todos, porque como creo que brillantemente dijo Enir Sartú, no hay un Fidel sino muchos, como no hay un Emiliano, ni un Mauricio, ni un Juan, ni un Gonzalo. Todos somos muchos a lo largo de una vida, en una vida pública, en un líder público, con un culto a su imagen alrededor que surge desde el principio y que se transforma en el factotum de una revolución que cambió la historia de América y que es un hito para cualquier proceso histórico que abarque el siglo XX, bueno, ¿cuánto Fidel ha habido a lo largo del tiempo? Creo que todos en nuestra juventud fuimos seducidos por la revolución, en términos generales digo todos, ¿no? Por supuesto que algunos no, pero en términos generales la revolución fue muy impactante. En su momento, antes que Fidel se declarara abiertamente marxista, hubo una ola de simpatía, la cual no quedó fuera nadie en América Latina, y en este país los partidos tradicionales recibieron en el año 59 a Fidel como un héroe y con admiración, y en casas de familias blancas y coloradas había póster gigantescos de Fidel Castro. Luego, a lo largo del tiempo, se convirtió en el señor de los 100.000 muertos, en el señor del silenciamiento de la voz, en el señor de aquí hay presos políticos y esto es una dictadura, más allá de que la isla estuviera muy absolutamente bloqueada por el imperio, como ellos decían, y era poco menos que la explicación de todas las cosas. Yo me reservo para las anécdotas porque en el año 93 fui a Cuba y vi personalmente muchas cosas que hizo que mis clases de allí en adelante comenzaran. Juzgar a Cuba nunca debe hacerse en blanco y negro. Es de gran complejidad. Y Mauricio, en tu primera intervención, ¿por dónde vas? Y yo voy a saltear los temas de discusión, voy a recordar algunas cosas nomás. El primer encuentro que tuve con Fidel fue en el año 62, era una delegación que iba para la isla y fue postergada porque se producía la invasión de Bahía de Cochinos. Era una América muy convulsionada donde primaba la presencia en los distintos países de dictadores tremendos, y se producía en Cuba un primer alzamiento de un grupo reducido de revolucionarios que apenas llega y quedan 12 finalmente después de bombardearse a los que se tiraban al agua desde el Granma
y se instalaban en la Sierra Maestra, y de allí comenzaron a crear un movimiento por el derrocamiento de la dictadura de Somoza. Batista. De Batista. Bueno, de ahí llegamos en el año 62. Fidel aparecía por todos lados, hablaba en todas partes, estaba en permanente contacto con la gente. Hubo una entrega de un premio. Lo de la invasión está minimizado en las conversaciones que se tiene sobre el tema, pero lo que se buscaba, eso organizado por la CIA, era poder crear una cabecera en tierra de parte de los invasores, y ese pedazo de terreno iba a proclamar inmediatamente un gobierno alternativo que iba a ser reconocido por Estados Unidos, y ya podía mandar sus tropas en un territorio donde tampoco se menciona en el conjunto de las cosas, todas las veces que hay que mencionar, que hay un pedazo de territorio de una isla que es una base militar con tierra y con tropa de parte de los Estados Unidos, donde hoy además tienen la famosa cárcel en Guantánamo. Pero quería agregar simplemente en este primer toque que cuando se produce la invasión a Playa Girón, se produce inmediatamente el bloqueo, y el bloqueo significaba que si se trancaba, como me lo dijo Fidel en una oportunidad, un buque de petróleo, La Habana quedaba 24 horas sin luz. Es decir, que juzgar los acontecimientos en Cuba sin tener presente que hay una base norteamericana, que hay riesgo de invasión, que hay planificación de atentados todos los días, y que hay además un bloqueo que determina el aislamiento total de la isla de medicamentos y todo eso, los análisis tienen que estar en ese marco, no en el marco que podemos tener desde acá. ¿Y ustedes toman en cuenta esa aclaración, esa puntualización que formula Mauricio? El bloqueo duró 15 días, el bloqueo naval duró 15 días, el otro bloqueo fue económico, ¿no? ¿Tú? Sí. No, yo estoy de acuerdo con el ruso, en que yo creo que lo dije en mi artículo. Yo creo que en esta relación el agredido fue Cuba, no fue Estados Unidos. Los que trataron de invadir fueron los americanos, los que trataron de asesinar, dicen que más de 600 veces a Fidel Castro, fueron los americanos, los que les sacaron un pedazo de territorio, instalaron una base militar en territorio cubano, que es cubano, son los americanos. Por lo tanto, creo que eso es así. No hay que olvidar la Guerra Fría, ¿no? ¿Ah? Pero No hay que olvidar el marco de la Guerra Fría. No, por eso digo, pero en esa relación bilateral, en la relación bilateral entre ellos, no cabe duda que el agredido ahí es Cuba. Eso es así. Ahora, como yo decía hace un rato, no sé si eso justifica el tener un régimen dictatorial durante 56 años, no sé si eso justifica absoluta falta de libertad de prensa, falta de libertad de reunión, no poderte ir de la isla. No sé si esas dos cosas eran necesarias. Los cubanos te dicen que sí, los que son partidarios del régimen te dicen que eran necesarios. Yo pienso que no. Pero mi anécdota tiene que ver justamente con eso. No sé si las querés ahora. ¿Ana? Sí, yo también tengo anécdotas que tienen que ver con eso, y no sé cuándo tú dirás. A ver, dale. Bueno, en determinado momento fui una única vez a Cuba, y yo no tuve el privilegio de Mauricio, o sea, a Fidel no lo vi nunca, ni de lejos, pero vi a la gente durante 2 semanas. Es todo lo que pude ver directamente, sin que me dieran los libros, que por supuesto en los libros uno ha leído una cantidad de cosas. En determinado momento fui a uno de estos establecimientos de trabajo voluntario, al cual una vez al año iban los estudiantes universitarios y todo Cuba, en un proceso de disciplinamiento y de enaltecimiento de la solidaridad, que es una cosa muy, muy propia de la Revolución Cubana. Y estaba mirando las plantaciones, y uno de los dirigentes, absolutamente fiel al sistema, me dijo: te darás cuenta que hay lugares en donde hay cosas que están muy mal hechas. Yo no me había dado cuenta, porque experta en agronomía no soy. Entonces dice, pero el problema es político. No podemos señalar lo que está mal hecho, porque el saldo político sería muy alto. Y eso es una de las cosas que tenemos en contra.
porque aquí hay que entender 2 o 3 triquiñuelas con las cuales este país funciona. Una, me dijo, es que Fidel es la oposición desde el primer día. ¿Cómo la oposición? Claro, cuando aquí algo sale mal, el comentario de la gente es, y pido disculpas por la mala palabra, coño, pobre Fidel, ¿te das cuenta? Descubren una corrupción, hay algo que salió mal hecho, coño, pobre Fidel. O sea, algo le está saliendo mal a la gente que tiene que rendir tributo a ese hombre, que ahí comienza ese proceso de idealización que aquí se comenzó diciendo, bueno, que llamativo, que al borde de la divinización es todo esto que se está haciendo. La gente en la isla te dice, como a casi todos los extranjeros, Fidel aparece en cualquier momento, estate atenta, Fidel aparece en cualquier momento. O sea, la omnipresencia estaba cultivada, pero además se podía dar, porque era cierto, andaba todo el tiempo por todas partes, sin su guardia personal. O sea, esa sensación de vivir medio siglo con una persona que se ocupa de todo, que guarda el lugar de la perfección para sí y que le da a los demás el lugar de la defección y el error, es lo que ahora culmina en esa divinización. Y bueno, tengo otras anécdotas, pero vamos a dar lugar a las de Gonzalo, por ejemplo. ¿Quieres que la cuente ahora? ¿Sí? Habías dejado picando la pelota. No es personal como la del ruso, lamentablemente, pero en cierta forma lo es, porque yo tuve la ocasión de participar en una reunión del Club de Madrid en el año 2004, donde estaban varios. El Club de Madrid reúne a expresidentes bastante prestigiosos del mundo, América Latina y de Europa, del mundo. Y en esa reunión estaban, me acuerdo, Felipe González, estaba Guterres, el que fue primer ministro de Portugal y ahora es secretario general de Naciones Unidas, estaba Sanguinetti, estaba Quiroga, estaba Rodrigo Borja, Ecuador, en fin, un montón de presidentes. Creo que estaba Fernando Enrique Cardoso presidiendo la reunión. Y después de eso nos fuimos todos a comer a un restaurante privado. No, muy divertido, ¿no? Porque todo el mundo estaba así, toda una mesa de expresidentes, y empezaron a hablar de Fidel Castro. Y entonces el primero que habló fue Felipe González y dijo, bueno, la verdad es que yo he estado con Fidel, me he pasado horas hablando con él y pidiéndole que bueno, que yo creo que sería hora de que él empiece a relajar un poquito estas cosas que venía yo mencionando antes, ¿no? La falta de libertad de expresión, de reunión, en fin, que empezara. Y al final de lo cual, Fidel me decía, sí, me dijo, capaz que sí, lo voy a pensar. Entonces después tomó la palabra otro presidente y dijo exactamente lo mismo. Se había pasado horas y horas hablando con Fidel y dice, mira, Fidel, nosotros quisiéramos apoyarte, integrarte. Bueno, fue uno atrás de otro, absolutamente todos. Y a todos, al final Fidel le contestó, mira, chico, lo voy a pensar, capaz que tienes razón, lo voy a pensar. Y me hizo y terminó todo que Felipe González toma la palabra de vuelta y dice, y el último fue el rey Juan Carlos cuando estaba con esta cuestión de la cuestión iberoamericana, el CEGIP que estaba armando, que fue, y ese no se pasó horas, se pasó como 2 días, diciéndole, Fidel, mira, ya está, nosotros quisiéramos integrarte y todo, pero tú tenés que aflojar. Y le contestó, por supuesto, lo voy a pensar. Y la anécdota es graciosa porque acabo de escuchar en la televisión que cuando el Papa Francisco estuvo con él, por supuesto que Fidel nunca cambió nada, ¿no? Porque la tosudez y la terquedad es la característica fundamental de su convicción, ¿no? El Papa Francisco cuando se va le dice, Fidel, de vez en cuando dame un Padre Nuestro. Y Fidel le contestó, lo voy a pensar. ¿Tú, Juan, trajiste alguna anécdota también? Yo no tengo ninguna anécdota, nunca estuve en Cuba, nunca quise ir a Cuba, así que no tengo nada. ¿Es una decisión expresa? No es una decisión expresa, así se dieron las cosas. Primero había dictadura en el Uruguay, después hubo perestroika en Rusia, después se acabó el apoyo ruso, en fin. Entonces, por distintas circunstancias, y además nunca quisiera hacer turismo de playa a Cuba. Así que no... Son muy lindas playas. Todas las veces que me han invitado a ir a Cuba, o me han invitado, no, que me han propuesto ir a Cuba, de alguna manera o de otra me he escabullido. Por supuesto que los uruguayos que nos jactamos de demócratas, llegar a Cuba, la primera cosa que te molestaba era eso del partido único, ¿no? Entonces, yo se lo preguntaba a todo el mundo y todo el mundo te daba explicaciones muy rocambolescas, muy pensadas, siempre convocando a Martí y demás, pero lo del partido único me molestaba bastante.
Pero sin embargo, debo admitir que en el hotel en que en determinado momento llegué en Varadero, que me pareció muy decadente, era un espectáculo de preciosas mulatas cubanas para turistas alemanes en ese momento, gordos, obesos, colorados, tomando cerveza, babeante frente a las mulatas de cuerpos esculturales. Dije, por Dios, me quiero ir de acá. En Varadero no me interesaba la escena. demasiado, hasta que en determinado momento veo que todo el mundo en el hotel, entonces iba para un lugar, en medio del jardín para un lugar, y veo pasar a la mulata preciosa con una bata por arriba y al cocinero entonces yo dije, voy a ir a mirar qué es, y fui, había no menos de 100 personas, todo el personal del hotel, me instalé en el medio y asistí a una cosa que dije, caramba, nosotros no tenemos partido único, por suerte, pero esto tampoco. Estaban discutiendo todos entre sí cómo se iban a redistribuir las propinas. Entonces la chica decía, sí, claro, a mí me dan muchas y me las ponen en el bretel, pero y le dan muchas al camarero, pero el que está en la cocina y transpira y tiene calor, a ese no le llega. Fue uno de los espectáculos de democracia así más horizontalizada y más preciosa que yo vi nunca, con lo cual volví con total consternación. Digo, caramba, una de cal y una de arena, y todo en Cuba era una de cal y una de arena. Yo creo que mirar a Cuba hoy es algo insólito, porque desde la gesta de la sierra hasta la invasión de las tropas mercenarias y organizado por la CIA y el bloqueo, Cuba es una isla. Si hay un bloqueo de 15 días y entran todos los productos, pero no entraban los productos. Entonces tuvo que soportar todo eso, se tiene que inclinar hacia un bloque que por lo menos le suministre petróleo, que Cuba no tiene, y luego se apoya en el campo socialista, en la Unión Soviética, se desbarranca la Unión Soviética y Cuba se sostiene. Es decir, hay algo en ese pueblo, hay algo en ese Fidel, que de alguna manera que comenzó con la lucha en la sierra y que siguió repartiendo tierra a los campesinos en aquella formidable manifestación que iban con los títulos en la mano, y a nacionalizar las empresas norteamericanas. Y soportó la caída de la Unión Soviética, y Cuba es hoy el país que tiene más médicos por habitante, tiene una alfabetización total, y no hay desnutridos. Contempla el panorama de América Latina, y bueno, ahí tenés un resultado, porque si damos una de cal, damos también una de arena. Y Fidel... Bueno, y a ver, Gonzalo, ¿alguien quiere seguir con esa discusión? No me la compro para nada, yo esa... Entonces... para mí modelo de nada, sinceramente, digo... ¿No es qué? Que no es modelo eso. Son 57 años de un régimen que termina... Yo no estoy vendiendo ningún modelo, ni estoy entrando en una discusión. Yo estoy contando, como vieron ustedes a través de un congreso y de lo que dice Felipe González, de lo que veo de la realidad cubana. Y Cuba, en este momento, es una presencia y es un referente. Y podrás estar de acuerdo o en desacuerdo, pero pedirle... algunas cosas a Cuba como si estuvieras acá, me parece que es desatinado, porque Cuba permanentemente, y mirá vos, vamos a ver qué pasa con Trump, porque puede levantar todos los acuerdos que se hicieron con Obama, y puede haber un recrudecimiento del bloqueo que todavía no se levantó y se sigue así sin levantar. Es decir, yo no pienso para mi país ese modelo, ni lo pensé nunca. Y además somos de los militantes que venimos de la época de la revolución de Bolivia, de Paz Extensoro, donde los mineros desfilaban con fusiles, o de la revolución agraria que intentó Jacobo Arbenz, y ahí le pusieron a Castillo armas en Guatemala con los mercenarios y derrocaron esa revolución. Con esos antecedentes, revolución donde estaba como fotógrafo el Che Guevara, antecedentes que tienen que tener presencia cada vez que se les plantea un afloje en la isla, cuando tienen a los norteamericanos radicalizados y al exilio cerril
que programó con la CIA la invasión a Cuba en perspectiva de volver a sus tierras por esa vía. Volvemos a la mesa, volvemos dentro de unos minutos.